Esto es una de las granjas que tenemos de Mascarada, esto concretamente es el cebadero. Y aquí lo que hacemos es traemos a los cerdos con 3-4 meses y los tenemos hasta los 10-12 meses engordando. Ajá. Hasta alcanzar los 140 kilos aproximadamente. ¡Ostras! ¡Qué pedazo de cerdos! Son cerdo-elefantes. Y aquí llego y pues empiezo siempre a dar la vuelta. A ver si están todos los niños, ¿no? Que estén todos, que estén bien, que estén los comederos limpios, que estén los cercados comen? correctamente. Aquí les damos pienso y comen a placer. Ellos comen lo que quieren Viven y cuando quieren. como reyes hasta morir como cerdos, ¿no? Eso es. ¿A dónde vas? Mira, a mí ¿sabes qué me sorprendió? Que tiene las orejas como muy pa'lante. Fíjate. ¿Pero y el tamaño que tiene? ¿Y este? ¿Qué chaval más majo? No te habías dado ni cuenta que era yo. Así es, lo típico que el cerdo de bellota es la bellota, ¿no? Que coma bellota. Sí, bueno, estos cerdos aquí, bellota cuando hay comen y ayucos también. O Y sea, gusanos y lo que pillen. eso es, aquí como están sueltos comen mucha hierba, este cerdo come mucha hierba, come raíces, anda siempre buscando por el suelo, lombrices, bichos, todo lo que pilla. Estoy flipando, ¿eh? ¿Y qué tiene de peculiar el Euskal Cherry? Este lo que tiene es que el porcentaje de grasa intramuscular infiltrado es muy alto. Es bastante parecido en ese sentido al ibérico, pero es otra raza, entonces es diferente también. Pero lo que tiene es que le da ese sabor característico es eso. Y que hablan euskera, ¿no? No, eso tampoco. Oye, parece que estos Euskal Cherries van como con gorra, ¿no? Que para el sol. Sí, tiene... Las orejas. ¿Es peculiar suyo eso? Sí, es una de sus características morfológicas, es las orejas así muy grandotas. En cuanto a colores, cabeza negra, culo negro hasta las rodillas más o menos, el resto blanco y el morro también blanco. Luego vemos que las manchas se diferencian un poco, pero el cerdo tipo es ese.